y escucho tu voz y derramo así mi alma y escucho tu voz. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Bueno, una vez más, saludando de una manera muy especial a todos los hermanos que están conectados en esta hora. Un saludo para sus familias. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por un día más que el Señor nos ha regalado y por una oportunidad más de estar juntos, aunque a la distancia, pero estamos conectados, estamos con un mismo sentir y bueno, eso nos da, gracias al Señor, ese sentido de unidad para glorificar el nombre del Señor. Así que un saludo para todos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Me han pedido una oración muy especial y bueno, es que esta semana la hermana Lilibet, la hija de la hermana Eva Muñoz, se graduó en la universidad como administradora de empresas, así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesús por la hermana Lilibet, vamos a orar por toda esta familia, la hermana Yorley, todos. Pero bueno, de manera especial agradeciéndole al Señor por el triunfo que le ha dado a la hermana Lilibet. Así que ya llegará el momento de poder celebrar en esta situación, pues las familias no pueden, pues como que no se puede hacer algo que se hubiese querido hacer, pero gracias a Dios por el triunfo, ya estuvo el triunfo, así que vamos a glorificar al Señor por esto y que Dios bendiga a Lilibet, que Dios le dé sabiduría, que el Señor le siga abriendo puertas, el Señor siga bendiciendo toda esta familia en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bueno. Una vez más reconocemos tus favores, tus misericordias, todas tus bondades. Gracias, Señor Jesús, por el ánimo que has puesto en la vida de Lilibet, Señor, por el esfuerzo que tú le has permitido que ella tenga, Señor amado. Gracias, oh Dios, por las puertas que tú le abriste. Gracias, Señor Jesús, por el triunfo que ahora puede contemplar, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, por haberle, Señor, guardado del mal, por haberle llevado hasta graduarse en esta carrera que anheló, Señor. Gracias te damos. Oh Padre bueno, te ruego que sigas guardando su vida, que sigas guiándola, Señor, por tus caminos. Señor Jesús, que su temor nunca falte en su vida. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre bueno. Síguele abriendo puertas y que ella siga reconociendo tus favores, tus bondades. Señor, que cada día pueda arraigarse en ti. Oh, que pueda cimentar su vida, Señor, por completo en tus manos, en tu palabra, en tu enseñanza. En el nombre de Jesús, bendice toda esta familia. Bendice a la hermana Eva, bendice a Yorley, bendice al hermano Carlos, su niña, bendícelos, oh Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre bueno. Te adoramos en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, terminando estaremos orando. Que el Señor siga bendiciendo a cada miembro de la iglesia en todo Colombia, en todo el mundo. Bueno, que económicamente el Señor dé provisión a todos, a nuestras familias misioneras, a nuestros pastores en cada lugar de Colombia y en cada lugar del mundo, en todos los países donde hay pastores. Yo he dicho que siempre definitivamente ellos ayudan a hacer ese tremendo trabajo misionero. Así que estemos orando por todos ellos, por nuestros hermanos de la congregación, que el Señor siga proveyendo lo necesario, siga dando sustento
y siga bendiciendo a cada uno de manera especial. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero compartir un tema esta tarde y voy a tomar como base para ello Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, gloria al Señor. Juan capítulo 8. Gloria a Dios. En el verso 39 dice la palabra del Señor, Juan 8:39, respondieron y le dijeron, esta respuesta se la dieron a Jesús, porque Jesús les estaba indicando que para que ellos pudieran ser verdaderamente sus discípulos debían permanecer en la palabra. Entonces ahí hubo cierto altercado entre los judíos que le seguían y Jesús. Y luego entonces le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me rearguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, el tema que quiero compartirles hoy es: identifica tu paternidad. Identifica tu paternidad. Eso quiere decir que a la luz del mensaje esta tarde, quiero que identifiquemos a quién le pertenecemos, quién verdaderamente es nuestro Padre. Porque dentro de lo que nosotros consideramos como seres humanos, dentro de lo que mucha gente cree con respecto a Dios y con respecto a qué relación tenemos con Dios, hay una alta mayoría de la sociedad que cree que por el hecho de ser criaturas de Dios, por Él habernos creado, entonces somos hijos. Pero yo quiero que en esta tarde tengamos clara esa diferencia. Una cosa es ser creados y otra cosa es ser hijos. La creación es una cosa y el ser hijo es otra. Hay personas que trabajan, por ejemplo, en artesanías y hacen unas artesanías maravillosas. Los creadores de muebles, los creadores de, bueno, de tantas cosas, esas cosas creadas por la invención de la persona no son hijos, son creación suya. Porque para que sea hijo tiene que ser engendrado. Y entonces, una cosa con respecto a Dios, una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Gloria al Señor. Y entonces la palabra del Señor nos indica esa diferencia. Y también en qué consiste o qué nos define como hijos de Dios
o como hijos del otro personaje que Jesús mencionó. Es nuestra vida, son los hechos. Entonces, ¿qué? El diálogo se está desarrollando en torno precisamente a obedecer la palabra de Dios. Jesús les está diciendo a los discípulos, a la gente que le ha seguido, porque es mucha, que para poder ser verdaderamente sus discípulos tienen que ponerle atención a su enseñanza, tienen que poner por obra la palabra. Dice, tienen que permanecer en mi palabra. Entonces, ellos le responden con agresividad. Dice que quién es él para que venga a decirles eso, que no se las venga a dar de Dios. Y entonces le dicen que ellos tienen un padre, supuestamente a quien obedecer, y ellos vienen según, en cuanto a la carne, ellos se acreditan ser hijos de Abraham. A lo que Jesús les dice, si ustedes realmente fuesen descendientes de Abraham, escucharían lo que yo les digo. Y Jesús lo que quiere decirles es, Abraham escuchó la palabra de Dios y la puso por obra, la atendió. En cambio, ustedes no escuchan mis palabras sabiendo que yo he venido de Dios, que yo he salido de Dios y que lo que yo les estoy diciendo es la instrucción, la enseñanza, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces, si fueseis descendientes de Abraham, harían lo que hizo Abraham y fue atender a la palabra de Dios y caminar según la instrucción del Señor. Cosa que Jesús les dice, ustedes no la han hecho. Bendito el nombre del Señor. Entonces en el verso 41 dice la Escritura que Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces ellos dicen, ¿cómo así que no somos descendientes de Abraham? Y ahora, ¿qué paternidad nos está dando usted? Entonces ellos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Dios. A lo cual Jesús les responde, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque de Dios he salido y he venido y les he dado su palabra. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, si sois hijos de Dios, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Jesús mismo responde la pregunta, porque no le ponen atención a mi palabra, porque no pueden oír mis palabras, por eso no pueden entender mi lenguaje. Entonces, hay una serie de detalles que Jesús les indica a estos personajes. Y es que si realmente son hijos de Dios, entonces deberían estar oyendo las palabras de Dios y deberían estar atendiendo a las palabras de Dios. Cosa que ellos no están haciendo. Por eso Jesús dice, ahí está la diferencia. Si oyen y andan en la palabra del Señor, la atienden, pues serían hijos de Dios. Pero si no oyen la palabra, y es que Jesús les dice, pues no van a entender mi lenguaje, como no les importa mi palabra, como no la atienden. Dice, no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, ¿cuánta gente en nuestra sociedad está reclamando el derecho de ser hijo de Dios, pero no entiende el lenguaje del Señor porque es que no oye la palabra? Porque no le importa la palabra de Dios. Y entonces Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los define, dice, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Primero, ellos lo querían matar. En muchas escrituras, en muchos versículos de la palabra, la Biblia nos indica que acusaron a Jesús, que trataban de encontrarle alguna falta para ver cómo lo enjuiciaban y por qué no hasta deshacerse de él. En algunas ocasiones quisieron apedrearle y él se escapó, pero no lo apedreaban para festejarle el cumpleaños, era con la intención de matarlo. Por eso Jesús les dijo,
Él, vuestro padre, es homicida desde el principio. Entonces, por eso les dice, vosotros queréis hacer las obras de vuestro padre. Vuestro padre es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Sabe por qué les dijo esto? Porque ellos con engaño querían juzgar a Jesús, porque buscaban cómo hacerle caer en algo, porque buscaban con mentiras, incluso los testigos, los que testificaron en la muerte, o más bien en el momento en el que ya enjuiciaron a Jesús, la Biblia dice que consiguieron testigos falsos. Entonces dice la Biblia que en ese personaje, en el diablo, no hay verdad. No hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es padre de mentira. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces hay unos comportamientos que Jesús les está indicando que son los que los hacen hijos del diablo y les hace entonces estar lejos de la paternidad del Señor Jesús. Eso es lo que les aclara Jesús entonces a estos hombres. Bendito el nombre del Señor. En Gálatas, el capítulo 5, la Biblia habla de unos comportamientos que definen también, desde luego, al hombre cuando es en verdad hijo de Dios o cuando no tiene nada que ver con la paternidad de Dios. En el verso 16 comienza diciendo la palabra del Señor, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19, pongámosle atención a esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Oiga esto, que los que practican tales cosas no darán el reino de Dios. Entonces, la práctica de estas cosas define a la persona como una criatura que no es hija de Dios. Es una criatura de Dios, pero no es un hijo de Dios, porque esos comportamientos lo desheredan, lo ponen a distancia de la presencia del Señor, lo hacen estar lejos de la paternidad celestial, de la paternidad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Algo más vamos a ver en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6. En el capítulo 6, el apóstol está llamándole la atención de una manera vehemente a la iglesia, a los creyentes de Corinto. Y entonces él les está diciendo, si miramos desde el versículo 1, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? El versículo 4 dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros os digo. Versículo 6,
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Verso 7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y disfrutáis, y defraudáis, y esto a los hermanos. Y mire el versículo 9, dice, ¿es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y habla de unas prácticas en la vida cotidiana que son las que lo hacen estar a distancia de la paternidad de Dios. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, esos son los comportamientos particulares de alguien que no es hijo de Dios. Puede ser que reclama ser hijo de Dios, pero es que es el comportamiento, son las acciones del diario vivir las que nos definen. Alabanzas al Señor. Y mire lo que dice el versículo 11, dice, y esto erais algunos. Erais es tiempo pasado. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Puede ser que en algún tiempo practicábamos todas estas cosas, pero hubo un alto en el camino de la vida. Hubo una renuncia a esas actitudes, a esos comportamientos, a esa forma de vida. Y cuando renunciamos, decidimos emprender un nuevo caminar de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, esto erais algunos. Gloria a Dios. Pero dice la Escritura, ya habéis sido lavados, santificados por el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de vuestro Dios. Claro, hay historia en el Antiguo Testamento de cada hermano, de cada creyente. Nos portábamos mal, pero hubo un momento en el que Dios trató con nosotros y en que por la gracia y misericordia de Dios entendimos que el consejo de Dios era el que había que seguir, y renunciando a esos comportamientos decidimos caminar en obediencia a la gloriosa palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces lo que he leído define a los hombres que no son hijos de Dios, sino que Jesús fue severo en esto y dijo, sois hijos de vuestro padre el diablo. Quieren matar, mienten, la verdad no está en sus corazones. Y luego hablamos de iras, de enojos, de envidias, hablamos de celos, hablamos de fornicación, de adulterio, de borrachera y de idolatría, que todos estos comportamientos definen a quien, aunque esté reclamando con la boca ser hijo de Dios, la realidad es que no es un hijo de Dios. Puede identificarse con alguna religión, puede tener sus momentos de religiosidad, sus momentos de culto, sus momentos de reunión religiosa, pero si saliendo de ella su comportamiento sigue siendo el mismo, esos comportamientos son los que lo definen. Ahora bien, ¿cómo encontramos la definición de los que son verdaderamente hijos de Dios? Quiero que usted mire en Romanos el capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos de la carta a los Romanos, el capítulo 8, y comenzando dice la Escritura, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Entonces ya vimos en Gálatas del verso 18 en adelante que las obras de la carne son esas cosas que por naturaleza son atractivas a nuestra carne. La fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño. El hombre es inclinado a eso por naturaleza, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces somos inclinados a eso. El niño va creciendo inocente, pero de un momento para otro empezamos a detectarle engaño, le gusta mentir, no sé a qué horas, aprende facilito el mentir, aprende a ver cómo engaña, a ver cómo hace. Somos inclinados a esto. El problema es que cuando le damos rienda suelta a los deseos de nuestra carne, entonces nos define la Escritura como hijos del diablo. Gloria a Dios. Entonces el que decide o define definitivamente no dejarse llevar por los deseos de la carne, pues dice la Escritura que para el tal no habrá condenación, porque ya no anda conforme a sus impulsos carnales, ya no anda conforme a sus impulsos humanos, sino que anda conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es andar conforme a la instrucción de Dios. Gloria a Dios. Si usted mira en Efesios el capítulo 4, versículo 17, de ahí en adelante habla de qué es la vida nueva en Cristo, de qué es vivir en el Espíritu. No es una cosa extraña, es vivir de acuerdo a la instrucción, al consejo que Dios nos da a través de la palabra. Es cuando el Señor dice deje de mentir y hable verdad. Eso es andar en el Espíritu. Cuando dice que si se aira no peque, no deje mover la lengua ni haga nada, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y usted se retiene y no habla y no actúa bajo la influencia de la ira, usted está empezando a vivir en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted rechaza, renuncia al adulterio, a la fornicación, a la borrachera, al vicio, usted entonces está empezando a vivir en el Espíritu. Y el que vive en el Espíritu, no hay condenación para él. Gloria al Señor Jesús. Miremos lo que dice Gálatas. Gálatas vuelve a hablarnos con respecto al comportamiento que ha de tener el que vive en el Espíritu. Y del verso 23 en adelante del capítulo 5 de Gálatas, del verso 23 en adelante dice, el verso 22, mas el fruto del Espíritu, es decir, que el fruto de la carne, es todo eso que miramos. Para recordar lo que dijo Pablo aquí, dice que es adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas. Ese es el fruto de vivir en la carne, de vivir sin ningún freno, de vivir deleitando solamente lo que se le viene a la mente. Gloria al nombre del Señor Jesús. A Él sea la gloria por su misericordia. El verso 22 entonces dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza.
fe. Contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que el que anda en el Espíritu manifiesta tener paz en su corazón. El que anda en el Espíritu es perdonador, es paciente, es una persona de fe, es una persona de buenos modales. Alabanzas al Señor, es una persona benigna, de buenos modales, de buenas intenciones, de buenos comportamientos. Ese es el fruto del Espíritu. Y es que para recordarle, estimado hermano y amigo, el Señor Jesús dijo que era por sus frutos que se iba a conocer el árbol. Porque un árbol bueno nunca da frutos malos y un árbol malo nunca puede dar frutos buenos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que en esta tarde podemos hacernos como una radiografía y podemos mirar entonces cuál es nuestra verdadera paternidad. Que no estemos engañados pensando que nuestro Padre es uno y resulta que no. ¿Cuántos programas hay? ¿A cuántas personas les ha sucedido que toda la vida, bueno, durante muchos años en su vida, ellos crecieron y se volvieron adultos pensando que el señor fulano era el papá y resulta que años más tarde por allá se hacen un examen en el ADN y se dan cuenta que el que creían que era su papá nunca fue su papá, era otro, su papá biológico. Entonces, en cuanto al Señor Jesús, en cuanto a la vida, nuestra identidad con Dios, puede ser que también alguien esté engañado, pensando que el Padre suyo es Dios y resulta que no es Dios. Pues podemos mirarnos, ponernos frente al espejo, que es la palabra gloriosa del Señor Jesús, en esta tarde, y entonces poder identificar por nuestros actos, por nuestros resultados, por nuestros frutos, realmente quién es nuestro Padre, a quién pertenecemos. Aunque suene duro, aunque sea incómodo para alguien, aunque no quiera aceptarlo, pero es que no es el predicador el que le dice si usted es hijo del diablo o no, es Dios a través de la palabra. Le está mandando el espejo para que usted se pare frente al espejo que es la palabra de Dios. Y si en ti todavía hay engaño, hay ira, hay enojo y envidia, es problemático, es celoso, todavía es injuriador, todavía habla mal de los demás, todavía no paga lo que debe, todavía piensa en hacer daño a alguien, usted debe de considerar quién es realmente su Padre. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, lo bueno es que en esta tarde el Señor nos pone a hablar de esto porque Él tiene toda la intención de hacerte un hijo suyo en esta tarde. En Juan el capítulo 1, el versículo 11, la palabra del Señor dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos no son por voluntad de sangre o de carne o de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, yo quiero decirle esta tarde, y amigo que me escucha, Jesús todavía está dando su paternidad, todavía está legalizando
para que sea definitivamente, legalmente hijo de Dios. Lo que hay que hacer es oír la palabra. Lo que hay que hacer es recibir la palabra del Señor. Lo que hay que hacer es un alto en el camino y renunciar a esas malas prácticas. Y doblegar nuestro orgullo, nuestra altivez a los pies de Cristo. Y si lo hacemos en esta tarde, la palabra del Señor dice que todo aquel que viene a Jesús, Él no lo echa afuera. Por el contrario, Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo voy a descansar. Así que el Señor Jesús nos pone a que nos hagamos esa radiografía, a que nos veamos frente al espejo. Es porque Dios no quiere dejarlo por allá en otra parte. Dios no quiere que tu padre siga siendo el diablo y que te siga sometiendo a hacer cantidad de cosas que no convienen. Dios no quiere que sigas esclavo del licor. Dios no quiere que sigas esclavo de la droga, esclavo de los malos comportamientos. Dios quiere obrar de tal manera, engendrarte por la palabra y hacer una nueva criatura. El apóstol Pablo dijo en la segunda a los Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas no se le van a contar, pasaron y aquí son hechas nuevas. Eso quiere hacer Jesús con tu vida en esta tarde: hacerte una criatura nueva, hacerte una persona diferente, romper esas cadenas del vicio, romper esas cadenas de la droga, romper esas cadenas de engaño, de mentira, de adulterio, de fornicación, de tanta cosa que ha engañado tu corazón. Él te quiere hacer libre y te quiere hacer legítimamente un hijo suyo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que para nosotros no había esperanza. Pablo dice que los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos por la circuncisión hecha por mano en la carne. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero gloria al nombre de Jesús, que ese sacrificio del Calvario abrió una puerta y ahora el diablo nos tenga como hijos suyos y esclavos del pecado. Hoy Jesús te puede liberar. Él lo quiere hacer. Si tú le permites, Él lo hace. Gloria al Señor. Él lo hace. Él lo hace. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que por la palabra Él quiere hacer un milagro en este momento. Por la palabra Él quiere obrar. Por la palabra Él quiere darte vida. Hoy Jesús por la palabra te está diciendo: sal fuera de allá, de esa esclavitud, de ese mundo de pecado, sal fuera. Y aquí hay quien le desate para que puedas vivir, para que puedas tener libertad, para que puedas gozar de paz, gozar de la presencia de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Yo quiero orar en esta tarde en el nombre de Jesús. Quiero orar por alguien que haya entendido la palabra, que la palabra le haya mostrado si hay comportamientos que lo hacen hijo del diablo. Qué bueno que no te quedes allí, que no te conformes con esa vana manera de vivir y vengas a Jesús en esta tarde y entregues tu vida al Señor. Él rompe esas cadenas. No importa lo atado que vengas, el asunto es que vengas. El asunto es que te doblegues al Señor. El asunto es que te humilles al Señor. El asunto es que te arrepientas esta tarde. Que Dios se encarga del resto. Él se encargará del resto.
¿Por qué no humillarnos delante del Señor? ¿Por qué no doblegar nuestra vida ante Él? ¿Por qué no decirle que Él transforme nuestra vida? ¿Por qué no hablar con Él en esta tarde para que Él me enseñe cómo vivir en el Espíritu y aprovechar lo que Pablo dijo, que si alguno vive en el Espíritu no hay condenación para él? Hay alguien que quiere que no haya condenación para ti, sino que haya vida y vida en abundancia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta tarde. Si alguien quiere entregar su vida al Señor, hágalo. Nos lo hace saber por allí, por las redes. Envíenos un mensaje al WhatsApp, escríbalo allí, díganos allí allí por medio de, por donde usted puede escribir, escríbanos algo, díganos: quiero entregar mi vida al Señor, o estoy entregado a Cristo a partir de hoy. Vamos a orar, vamos a estar para ayudarle, para orientarle, pero lo que Dios quiere es sacarte de esa miseria y que ya no vivas sin saber quién es tu Padre, o de pronto ya sabiendo, sino que decidas ser un hijo del Señor legítimamente. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre bueno, estamos en tu gloriosa presencia. Te adoramos, Señor, te adoramos en esta hora. Bendecimos tu grande nombre. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias por la palabra. Esa palabra da vida, esa palabra liberta, esa palabra transforma, Señor. Gracias por la palabra que hará lo que tú quieres, Señor Jesús. Te ruego por esa persona que a la distancia está pidiéndote su ayuda, que se siente avergonzado con el comportamiento que ha tenido, con la vida que lleva, y que hoy te pide, Señor, tu ayuda. En el nombre de Jesús te ruego, allí donde está, glorifícate en su vida, que Él pueda sentir tu presencia, que pueda sentir las cadenas rotas, que pueda sentir, Señor, liviana su alma, liviano su cuerpo, porque el pecado lo quitas de encima, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.